Tiempo de Dios, programa cristiano que se transmite en Vida TV con la doctora María Caridad. Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Bueno, esta es una semana muy especial, una semana pascual, como muchos le conocen, la semana pascual de resurrección. Esta es una semana que muchos la tienen viendo a Cristo patéticamente, ¿verdad? Colgado en una cruz, flamélico, languideciendo. Para muchos, en esta semana ven a Jesús con cenizas y cilicios de llanto, de luto. Muchos hacen procesiones llevando imágenes, íconos, la cruz, bueno, diferentes cosas, quizás de recordatorio, pero muchos lo hacen por tradición, por ritos, porque han perdido la visión de lo que realmente significa la semana pascual. Y Cristo es nuestra Pascua. Indiscutiblemente que la semana pascual no es una semana de tristeza, es una semana de victoria. No ha habido muerte en la historia de la humanidad más significativa y más importante que la muerte de Cristo Jesús, porque la muerte no trajo lloro, ni llanto, ni verdad, sufrimiento, sino que la muerte de Jesús trajo precisamente la más grande victoria, la más grande vida y la más tremenda y poderosa resurrección en la historia de la humanidad. Así que realmente no tenemos por qué entristecernos, afligir el alma y el cuerpo y hacer procesiones, no comer determinados alimentos como algunos hacen por promesas o pactos, manteniendo rituales y tradiciones. Para nada, queridos hermanos. Esta es una semana de victoria, de resurrección y vida. Por supuesto que la muerte trajo dolor, trajo sufrimiento, pero precisamente esta muerte, la única muerte en la historia de la humanidad que ha traído triunfo, gozo y victoria. Vengamos, por ejemplo, a Hebreos 12:2. Dice así la palabra del Señor: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, oigan bien la palabra, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Otra versión de este mismo versículo, mira lo que dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de él procede nuestra fe y él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esta muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Bueno, esta es la celebración de la semana pascual. Es una semana diferente. Como les decía, es una Pascua de resurrección, es un paquete completo que comienza en el Getsemaní, sigue en el Calvario, luego pasa la resurrección y luego la ascensión de Jesús. Es un paquete poderoso que ha traído liberación, vida de nuestras cautividades, del pecado, de la muerte. Jesús venció 4 cosas tremendas en el Calvario. Jesús tuvo victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte, victoria sobre el mundo con sus ofertas tentadoras y pecaminosas. Y Jesús venció también en el Calvario a Satanás y las huestes espirituales de maldad. 4 victorias tremendas y poderosas en el Calvario que culminan nada más y nada menos que la resurrección y la ascensión de Jesús. Tremendo. Bueno, cuando pensamos en el gozo puesto delante de él, la muerte de Jesús tenía que ocurrir. Por supuesto, tenía que ocurrir porque iba a traer vida. Mira lo que dice Juan 12:24, Jesús mismo hablando y viéndose él como una simiente, una semilla. Dice así: de cierto os digo, Juan 12:24, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Era necesario que el grano de trigo, la simiente de vida, cayera en la tierra, porque si no cae en la tierra una semilla, sencillamente no puede crecer un árbol
ni llevar fruto. Así que por el gozo puesto delante de él de llevar muchos hijos a la gloria, de recoger mucho fruto, en este caso a tu persona y a mi persona como parte de la cosecha mundial, del fruto de los hijos de Dios, ¿verdad? Jesús puso su vida en la cruz para llevar mucho fruto, para tener una de las victorias más tremendas que se han dado en la historia de la humanidad. Hablando de la Pascua, porque Jesucristo es nuestra Pascua, tenemos que remontarnos a la primera Pascua y la nación de Israel, o sea, con los hebreos. En la primera Pascua, el Señor tuvo algo tremendo con ellos para enseñarles, porque la primera Pascua fue una sombra, una tipología. Fue real la primera Pascua, se dio, pero es una sombra, una tipología, como todas las cosas del antiguo pacto. Son sombras y tipologías que proyectaban y se proyectaban hacia una realidad mayor en el Nuevo Testamento, en la época de la gracia, en la manifestación de la gracia con Cristo mismo. Así que la Pascua del antiguo pacto, ¿verdad? Esa vez donde el pueblo de Israel iba a ser sacado con mano poderosa de la nación de Egipto, donde estaban esclavos por más de 400 años. El Señor los iba a sacar con mano poderosa y ocurrió la muerte de los primogénitos, la última plaga. Y en la última plaga que iba a ocurrir, el Señor le dio mandamientos a Moisés y a la nación hebrea de que iban a tener la Pascua. La Pascua significa en hebreo Pesaf, pasar por encima. Eso es lo que significa la Pascua. Y el Señor le dio mandamientos a Moisés y a la nación hebrea de que esa Pascua, ese Pesaf, ese pasar por encima, iba a tener características muy específicas. Por ejemplo, el Señor mandó a Moisés a que se separaran por familias, que cada familia escogiera un cordero, que el cordero tenía que ser sin defecto, perfecto, un cordero, ¿verdad? Sin mancha, sin contaminación. Que ese cordero iba a ser matado y comido todo, absolutamente todo por esa familia, que junto al cordero iba a estar también las hierbas amargas como un dip para poder mojar el pan, y el pan sin levadura, sin el chamés o jamés, ¿verdad? Que significa lo mismo, significa un pan sin contaminación, sin fermentación, sin adulteración. Así que interesante, porque las cosas, los elementos que se iban a utilizar en la primera Pascua por Moisés y los hebreos era muy significativo. Número uno, porque era el cordero sin defecto. Esto apuntaba realmente al cordero. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero que fue inmolado, el Cordero que fue trasquilado, ¿verdad? Y no abrió su boca, dijo Isaías el profeta. Ese Cordero que en un momento determinado Isaac, el hijo de Abraham, cuando iban hacia el monte Moriah, dijo: Padre, está todo, está la leña, está el fuego, ¿verdad? Está el cuchillo, pero ¿dónde está el Cordero? Bueno, y Abraham le respondió: Dios proveerá el cordero, hijo, Dios proveerá. Y efectivamente el cordero fue provisto, el cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación, el único que era sin pecado por los pecadores, el justo por los injustos, fue provisto. Así que ahí en la primera Pascua tenían el cordero, pero esa primera Pascua sencillamente, como les dije, era una tipología que se proyectaba hacia una realidad más profunda, más tremenda, y que fue dada y ejecutada en el Calvario. Así que el cordero, tenían el cordero, el cual tenía que ser muerto y tenía que satisfacer a la familia. En segundo lugar, las hierbas amargas, y en tercer lugar, el pan sin levadura, ¿verdad? Cristo iba a tomar las hierbas amargas luego allí en el Calvario, porque indiscutiblemente que era un oprobio el Calvario, indiscutiblemente que el ser crucificado en la cruz era maldición según la ley, según incluso los reglamentos de la ley. Todo el que era colgado en un madero era maldito, era un oprobio, era una vergüenza el haber sido colgado en una cruz. Ahora, interesante, ¿verdad? Ahí estaba Jesús tomando las hierbas amargas en el Calvario. Y Jesús es el pan de vida, es el pan de vida, que el que come de él no tiene hambre jamás, el pan de vida. Y ese pan tenía que ser sin contaminación, queridos hermanos. Ese pan no podía tener el chamés o el jamés, ¿verdad? O sea,
aquello que leuda la masa, aquello que lo contamina la masa, aquello que adultera o que fermenta la masa. Jesús es el pan de vida sin contaminación, ¿verdad? No adulterado. Así que interesante todos los elementos que se utilizaron en la primera Pascua. Hubo mandamientos en esa primera Pascua. Tenían que coger el cordero, matarlo, tomar la sangre del cordero, ponerla en los dos postes de la puerta de la casa de los hebreos y también untar el dintel, la parte de arriba de la puerta de la casa, porque iba a pasar esa noche el ángel de la muerte. El ángel de la muerte pasó por la casa de los egipcios y todo primogénito de los egipcios murió y todo primogénito de los animales de los egipcios murieron. En la casa de los hebreos nos pudiéramos preguntar en este día, ¿hubo muerte? ¿Murió alguien en la casa de los hebreos? Bueno, de las personas no murió el primogénito de cada familia, pero hubo un sustituto, hubo sustitución, queridos hermanos. Ellos no murieron, ¿saben por qué? Porque tenían un cordero sustituto. Por supuesto que hubo muerte en la casa de los judíos, hubo muerte porque hubo sangre en los dinteles, de verdad, en los dinteles de la puerta y en los postes hubo sangre. La sangre estaba untada en la entrada de la casa, como hoy en día también la sangre del Cordero del Señor, verdad, nos limpia de todo pecado, porque sin derramamiento de sangre no hay limpieza. No hay remisión de pecado. Así que alguien tenía que morir para que alguien viviera. De manera que no murió el primogénito de cada familia hebrea. Sin embargo, murió un cordero, un sustituto, porque Cristo es el sustituto perfecto por nosotros. Cristo se puso en la cruz como sustituto perfecto por tu persona y por mí. El Cordero de Dios dio su vida. Él sin defecto, ¿verdad? Puso su vida por aquellos que somos injustos y pecadores. Qué tremendo, esa es la cruz, queridos hermanos. El Cordero perfecto, el Cordero inmolado, el Cordero que Juan el Bautista lo señaló y dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que ya estaba tipificado en la ofrenda de Abel. El Cordero que estaba ya y que Dios proveyó cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo en el monte Moriah. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que su sangre nos limpia de todo pecado. Todos aquellos eran tipologías y sombras proyectándose hacia una realidad aún más poderosa en la cruz, que Jesús, nuestra Pascua, iba a morir un día para traer la victoria más tremenda y el triunfo sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mundo y sobre Satanás. Tremendo y poderoso. Bueno, ¿por qué no hubo muerte en la casa de los hebreos? ¿Por qué no hubo muerte de los primogénitos, de las personas? ¿Por qué? Porque sencillamente, como les dije, queridos hermanos y amigos, estaba el Cordero que se puso. Sí hubo muerte, sí hubo muerte. Hubo la muerte del Cordero, el sustituto perfecto en ese momento para cubrir el pecado y la rebeldía y la desobediencia del hombre, el Pesaj. Por eso el ángel de la muerte pasó por encima, ¿verdad? Y no hubo muerte porque ya había ocurrido muerte. No hubo muerte porque ya había ocurrido muerte. No tocó el ángel de la muerte la casa de los hebreos porque un cordero había muerto y la sangre del cordero inmolado inocente había sido puesta sobre los dos postes y el dintel de la puerta. Esa misma muerte trajo para ellos, para los hebreos, trajo salvación, trajo liberación, ¿verdad? Las cadenas fueron rotas, el yugo opresor de los egipcios fue roto, fue destruido, iban a salir de las cautividades donde habían estado por tantos años a victoria, a regocijo, a gozo. Las cadenas de la esclavitud se rompieron, ¿verdad? Cristo también es nuestra Pascua. Nuestra Pascua, y por esa Pascua, por ese cordero, por ese pan, ¿verdad? Sin el chamé, sin contaminación, por él haber tomado las hierbas amargas y haber bebido la copa amarga, ¿verdad? Nos ha traído hoy esperanza y salvación. También nuestras cadenas han sido rotas, las cadenas del pecado, las cadenas de la maldad, las cadenas de oscuridad, las cadenas de la muerte, y nos ha traído la victoria más tremenda y más poderosa. No ha habido ninguna muerte que haya traído más triunfo, más gozo y más victoria
que la muerte de Cristo en la cruz. Así que no es motivo de tristeza, sino de regocijo, de gozo. Por supuesto que Él, como decíamos en este texto, sufrió la cruz, ¿verdad? Puesto los ojos en los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto, había un gozo delante de él, y era el gozo de traerte liberación y salvación y vida eterna, y liberar a tu familia, y liberarte de tus cargas, y liberarte de tus cautividades, y liberarte de ese peso que te agobia, y liberarte de las cargas almáticas, de la depresión, la tristeza, la angustia, el desespero, la desesperanza, ¿verdad? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciándolo todo, lo oprobio y la vergüenza que podía traer el ser crucificado en un lugar ignominioso, en un lugar que estaba destinado para sediciosos, para asesinos, para rebeldes en contra del sistema romano, para ladrones. Sin embargo, Jesús tomó la carga de pecado nuestra, tomó toda la iniquidad y la maldad del corazón humano, y allí se hizo carne de pecado, siendo inocente por cada uno de nosotros, y nos sacó absueltos, redimidos. Tremendo, poderoso. Jesús tomó las hierbas amargas, ¿verdad? Del sufrimiento, y él mismo se convirtió en ese pan, y es ese pan poderoso para traernos vida. Muchos también piensan que la cruz, por ejemplo, es símbolo ignominioso, porque los romanos lo utilizaban para crucificar, como les dije, a los malhechores, a los asesinos, los ladrones, a los rebeldes. Sí, era un símbolo ignominioso. Toda persona que muriera en una cruz, ¿verdad?, era considerado un hereje, era considerado un malhechor, era considerado un pecador acérrimo. Sin embargo, qué interesante, y los romanos la utilizaban las cruces para crucificar en lugares altos, de manera que todo el mundo viera, ¿verdad?, el castigo sobre aquellos que habían infringido la ley o habían hecho algo negativo. Qué interesante que toda nuestra maldición, ¿verdad?, fue puesta sobre Jesús, porque la palabra hablaba de que maldito es todo aquel que es colgado en un madero, maldito es todo aquel que es crucificado, colgado en un madero. Jesús fue hecho maldición, sin embargo, para traerme bendición a mí. Qué interesante. Muchas veces hay personas que dicen, no, que la cruz, bueno, realmente en la cruz ya no está Jesús. Creemos en un Dios vivo, no en un Dios con un Cristo, como muchos lo tienen, colgado todavía en un crucifijo, famélico, patéticamente colgado, debilucho. No, para nada. Nuestro Dios es un Dios de victoria. Cristo está resucitado, así que no tenemos por qué adorar a ninguna cruz con un Cristo crucificado. Cristo está vivo y poderoso. Pero indiscutiblemente que aun cuando la cruz era un símbolo ignominioso de maldición, de pecado, de culpa, ¿verdad?, y vergonzoso, sin embargo, queridos hermanos, Cristo usó la misma cruz para traer la victoria más tremenda a la humanidad. Así que la cruz no es un símbolo, aunque era un símbolo para muchos de ignominia. Sin embargo, Jesús utilizó lo ignominioso, lo terrible, lo despreciado para traer la victoria más tremenda a la humanidad. Así que no podemos desechar la cruz. Gracias a Dios por la cruz, porque es en la cruz que nuestro pecado es crucificado, es en la cruz que la sangre de Cristo es derramada, es en la cruz que Jesús tiene la victoria más tremenda, como les decía, sobre el pecado, la muerte, el mundo y las huestes espirituales de maldad. Es en la cruz que Él vence el pecado, es en la cruz que Él se convierte en el sustituto perfecto, queridos hermanos, en el sustituto perfecto. Ya no es solamente una tipología, ahora es una realidad en el Cordero de Dios que fue crucificado y derramó su sangre para que su sangre esté en el dintel de tu puerta y en los postes de tu corazón, para que cuando pase el ángel de la muerte no te toque, sino tengas vida eterna, tengas liberación, salvación, ¿verdad?, tengas rotura, quebrantamiento de tus cautividades. La cruz y la victoria de Jesús en la cruz trae liberación de nuestras cautividades. En la cruz no solamente
¿verdad? Jesús tomó la carga de nuestros pecados, se convirtió en nuestro sustituto, en el Cordero perfecto, como allá en la primera Pascua no murió el primogénito de la familia hebrea porque había un sustituto, un Cordero. Hoy en día no tienes tú por qué morir y sufrir una eternidad de muerte, porque Jesús te trae vida eterna, precisamente porque Él se para por ti, como se paró aquel cordero en tipología. Aquel cordero estuvo entre el ángel de la muerte y las familias que pusieron la sangre en el dintel y en los postes de la puerta. Hoy en día también, si la sangre del cordero está en los postes de tu puerta, porque Cristo ha muerto por ti como el cordero inmolado y trasquilado, sencillamente tú tendrás vida, tendrás victoria, tus cadenas serán rotas, queridos hermanos. Así que Cristo es nuestro sustituto perfecto. Cristo por nosotros se hizo carne de pecado para sacarte a ti absuelto y bendecido. Fue el Cordero quien dio su vida para librarnos, ¿verdad?, de la muerte eterna. En la cruz no solamente ocurrió sustitución, ¿verdad?, donde el Cordero, el Hijo de Dios, se paró por ti y por mí, sino que también en la cruz ocurrió una transferencia. Sí, queridos hermanos, Cristo se hizo y tomó, como les dije, la maldición que estaba sobre nosotros, ¿verdad? Y nos sacó absueltos y redimidos. Así que ya tú no eres llamado maldito por tu pecado. Tú y yo teníamos que haber muerto en la cruz por nuestro pecado, porque somos pecadores y solamente la gracia, el amor y el perdón de Dios y la sangre derramada del Cordero nos absuelve, nos hace libres. Así que teníamos que ser llamados malditos. Sin embargo, Cristo tomó nuestra maldición y la clavó en la cruz, ¿verdad? Él fue llamado maldito por haber sido colgado en el madero para sacarnos a nosotros bendecidos, absueltos y redimidos. Él fue llamado maldito y tú eres llamado bendecido, porque Él tomó tu culpa y tu pecado. Cristo tomó nuestro pecado. Eso es parte de la transferencia y la sustitución que hay en la cruz. Cristo tomó nuestro pecado y nos sacó, como les decía, absueltos y justificados y redimidos. El justo por los injustos, el que no tenía pecado, el Cordero perfecto por nosotros los pecadores, llenos de imperfecciones, llenos de maldad y debilidad. Tremendo. Cristo tomó nuestras miserias y mendicidades, ¿verdad? Tomó toda esa miseria humana que ha traído el pecado sobre la humanidad para sacarnos enriquecidos, queridos hermanos. Hemos salido enriquecidos. Somos reyes y sacerdotes. Ahora estamos enriquecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Somos enriquecidos en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Somos prosperados en todas las áreas de nuestra vida si confiamos y creemos que Él está en nosotros. Cristo tomó, ¿verdad?, nuestras pobrezas para sacarnos enriquecidos como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Cristo tomó mis debilidades. Mira toda la transferencia que hay en la cruz. Cristo tomó mis debilidades, mis flaquezas, mis derrotas para traerme victoria. Es sobre el pecado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para fortalecerme en mis debilidades, para fortalecerme en mi flaqueza. Él me da el poder de su Espíritu Santo para salir más que victoriosa. Qué tremendo el poder de la cruz. Qué tremenda la Pascua, la nueva Pascua en Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestro Cordero. Cristo es el pan sin levadura. Cristo tomó el amargo para sacarme bendecida y a ti bendecido y con dulzura. Cristo tomó lo amargo para sacarme, ¿verdad?, con la dulzura y la experiencia de su presencia ahora en nuestras vidas. Recuerden, celebramos una semana diferente, no una semana de lloro, de quebranto, no una semana, ¿verdad?, de ceniza, de tristeza, de silicio, no una semana celebrando un Cristo languideciendo, un Cristo famélico, un Cristo, ¿verdad?, debilucho. No, celebramos una semana de victoria. Celebramos que la muerte de Jesús, y ninguna muerte ha traído un resultado tan glorioso como la muerte de Jesús. Oh, la muerte de Jesús
trajo victoria. La muerte del Cordero trajo liberación para la nación judía, a destrucción de las cadenas de cautividad en las que estaban por tantos años, trajo salvación para la nación judía. De igual manera, el Calvario, la muerte de Jesús en la cruz, el Cordero inmolado, ha traído para nosotros la victoria más tremenda. No ha habido ninguna muerte que haya hecho eso, queridos hermanos. Ha traído triunfo, gozo, victoria. Por eso la palabra del Señor nos dice, y Jesús mismo de verdad lo ha declarado, era necesario que el grano de trigo cayera a tierra y muriera para llevar mucho fruto. Y en Hebreos 12:2, ¿verdad? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza de esa muerte, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús sabía allí en el Getsemaní cuando le dijo al Padre, Padre, no mi voluntad, sino la tuya. A lo que él iba a haber sufrimiento, vergüenza y oprobio. Pero ese sufrimiento, vergüenza y oprobio, su propia muerte, traería la victoria más tremenda que ningún ser humano ha traído a la humanidad. Y no es una victoria temporal, no es un gozo temporal, es un gozo eterno, una victoria eterna, una resurrección y vida eterna. Así que qué tremendo. Jesús es nuestra Pascua, Cristo es nuestra Pascua. Así que cuando usted le digan, bueno, que la muerte va a pasar, la desolación, usted dice, yo tengo la cobertura perfecta, yo tengo, ¿verdad?, el sustituto perfecto, y Jesús me ha transferido todas las cosas que me traen a victoria, a liberación, ¿verdad?, y a triunfo. Que el Señor nos bendiga en esta semana gloriosa, celebrando no solamente, escuchen bien, un Getsemaní, una entrega total y completa, un Calvario donde mi pecado, ¿verdad?, es redimido, es expiado, donde soy absuelta y bendecida. No solamente un Calvario que trae el triunfo sobre el pecado, la muerte, el mundo y las huestes espirituales de maldad, no también una resurrección gloriosa para saber que la muerte ya no tiene por qué vencernos, que el diablo no ha tenido la última palabra, que el mundo no ha podido vencer lo que Cristo ha hecho y que el pecado ya no tiene poder con sus garras maléficas para destruir la victoria, la salvación y la cubierta con su sangre que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga y que tenga una semana pascual, una semana santa, un Pesaj glorioso en la presencia del Señor. Bendiciones y hasta el próximo programa en Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Nos vemos. Bendiciones. Llevando un mensaje de amor y sabiduría de parte de Dios, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo.